Bueno, pues bienvenidos una vez más a otro vídeo, y este es un vídeo muy especial porque vamos a hablar sobre una de las arritmias que yo considero de las más importantes dentro de la cardiología clínica, que tanto por su prevalencia, por la cantidad de pacientes que la presentan o que la van a presentar a lo largo de su vida, como por la electrofisiopatología detrás de esta arritmia. Estamos hablando de la fibrilación auricular. Y vamos a empezar observando este esquema del sistema eléctrico del corazón, esta animación. Esto es un ritmo sinusal. Vemos el impulso naciente del nodo sinusal, vemos cómo llega hacia el nodo auriculoventricular, posteriormente pasa hacia las de His y hacia las ramas, ¿no? Y producimos un ciclo cardíaco normal, contracción auricular, seguida de contracción ventricular, y podemos observar cómo eléctricamente y hemodinámicamente, de manera mecánica, está bastante bien acoplado. Pues vamos a ver un poco cuál sería el esquema de una fibrilación auricular. Y ahora tenemos esto, tenemos este corazón, y observamos que lo han representado aquí como esa cantidad distinta, ¿no? de focos, ¿no? Que parece que son focos de disparo, de impulso. Vamos a hablar después de cuál es el mecanismo más aceptado y el más común dentro de la generación de la FA. Pero podemos observar eso, ¿no? Que básicamente es una actividad auricular completamente desorganizada. Y observamos también que el latido ventricular, la contracción ventricular, es completamente irregular. No se produce cada un tiempo constante. Vemos que las aurículas directamente no se contraen, ¿no? Porque fibrilan, ¿no? Está tan rápida su despolarización, los impulsos eléctricos que viajan a lo largo y a través de las aurículas están a tal velocidad que no llega a tener capacidad contráctil ese músculo cardíaco, porque se encuentra básicamente en un estado de excitación eléctrica permanente. Y los ventrículos, pues vemos que la actividad llega a pasar a través del nodo AV, que el paso a través del nodo AV, pero bueno, es completamente irregular, ¿no? Es un poco lo que está detrás de la fibrilación auricular. Y vamos a estudiar varias cosas en este vídeo. Vamos a explicar cuál es la fisiopatología detrás de la FA. Vamos a estudiar, por supuesto, su lectura electrocardiográfica, a identificarla de una manera muy sencilla, pero vamos a estudiar también por qué es tan importante anticoagular correctamente al paciente que tiene FA. Vamos a estudiar también los métodos con los que contamos para cardiovertir, tanto farmacológicos como eléctricos, para tratar de buscar revertir el ritmo de fibrilación auricular de nuestro paciente a un ritmo sinusal. Y vamos a hablar del riesgo grande que tiene un paciente con FA, si es que no está bien tratado, de llegar a tener un tromboembolismo, un accidente cerebrovascular, ¿no? Por un tromboembolismo de origen cardíaco. Bien, y aquí observamos pues un poco la parte mecánica de esa fibrilación auricular que observábamos antes con el sistema eléctrico. Podemos ver cómo el músculo auricular pues no se contrae en realidad, fibrila, como habíamos mencionado antes, y el ritmo ventricular pues es irregular, ¿no? Pero yo quiero que nos fijemos en una cosa que es muy importante y que va a ser importante más adelante en el vídeo, que es la orejuela izquierda de la aurícula izquierda. Pues si es que no existe una contracción muscular que permita que la sangre fluya de manera anterógrada como debería fluir, y la sangre se queda aquí en una aurícula que fibrila, es un sitio perfecto para que la sangre se coagule. Si la sangre se coagula, puede pasar a las carótidas, ¿no? Al momento de salir de ventrículo izquierdo hacia la aorta, puede pasar hacia las carótidas y hacia las carótidas internas y producir un ACV de tipo isquémico, de origen tromboembólico y cardíaco. Y ese es el gran riesgo que conlleva la fibrilación auricular como patología, ese riesgo tromboembólico que producen nuestros pacientes. Pero bueno, vamos a ver eso con más detalle adelante. Vamos a empezar ya a entender los mecanismos electrofisiopatológicos que existen detrás de la fibrilación auricular. Bueno, tras casi 3 años sin subir vídeos al canal, vamos a retomar el estudio de la ritmología y vamos a empezar el módulo de las arritmias activas, que son las taquicardias, las taquiarritmias. Por supuesto, vamos a empezar con las taquiarritmias supraventriculares y tenemos que hablar de la taquiarritmia supraventricular más frecuente, que es la fibrilación auricular. Vamos a estudiar la fibrilación auricular, el mecanismo electrofisiopatológico, vamos a estudiar la interpretación electrocardiográfica, por supuesto, y tratar de entender un poco y de explicar un poco por qué tiene ese tipo de presentación en el electro.
Como el mundo de la electrofisiología es tan grande, existen varias teorías de por qué la fibrilación auricular se produce a nivel cardíaco, en el sistema eléctrico del corazón. Sin embargo, en este vídeo vamos a abarcar solo una de ellas, la principal teoría sobre el origen de la fibrilación auricular. Y vamos a empezar con un pequeñísimo dato que indica por qué es importante que manejemos a todo nivel de profesionales sanitarios un conocimiento adecuado de la fibrilación auricular, y es que el 2% de la población general sufren de fibrilación auricular, es decir, tiene una altísima prevalencia. Y de hecho esto sube cuando la gente es mayor de 80 años, es un 10% de prevalencia de la fibrilación auricular. Entonces eso indica la importancia de entender bien esta patología. Como siempre, para empezar a entender una patología eléctrica vamos a utilizar este esquema del sistema eléctrico del corazón. Tenemos el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular con el haz de His, y como podemos ver tenemos la rama izquierda, la rama derecha y los fascículos, ¿no? El antero superior de la rama izquierda, el fascículo posterior inferior de la rama izquierda y bueno, pues, obviamente las fibras de His-Purkinje representadas aquí, ¿no? Muy bien, pues el protagonista o la protagonista de la fibrilación auricular y del entender qué es lo que sucede para que se produzca la fibrilación auricular es la aurícula izquierda. Bien, entonces, para entender la etiopatogenia de la fibrilación auricular, tenemos que recordar que en la aurícula izquierda recibe de 3 a 5 venas pulmonares, dependiendo de la persona. Lo más común es tener 4 venas pulmonares. Estas venas pulmonares generalmente entran en la aurícula izquierda, ¿no? Drenan allí, dejan la sangre oxigenada que viene del pulmón para que pase por la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo y luego se continúe hacia la circulación arterial sistémica. Sin embargo, tenemos que entender que la teoría de la que vamos a hablar el día de hoy es la teoría en la que consideramos que existe una degeneración en la entrada de esas venas pulmonares, adyacente a esas venas pulmonares, una degeneración fibrótica que termina produciendo que los periodos refractarios absolutos de los miocardiocitos que se encuentran junto a la entrada aquella de las venas pulmonares disminuya y que exista mayor duración del periodo refractario relativo. Esto es un problema porque el momento que el estímulo se propaga hacia las aurículas y por supuesto hacia la aurícula izquierda, cuando llega el estímulo eléctrico y estimula y genera un potencial de acción en el miocardiocito de la aurícula izquierda, cuando ese estímulo eléctrico llega a esos miocardiocitos que tienen alterados su potencial, su periodo refractario, ¿de acuerdo? Es probable que otro estímulo eléctrico, bien puede ser por un foco ectópico propio de aquella zona miocárdica, o bien puede ser un foco ectópico de otra zona, ¿de acuerdo? De otra zona de las aurículas, dispare y llegue a encontrar a ese miocardiocito en su periodo refractario relativo, produciendo un fenómeno de reentrada alrededor de esos miocardiocitos en esa zona de degeneración fibrosa que provoca que entre efectivamente, como dice la palabra, en una reentrada, en un bucle de activación eléctrica constante. Y eso produciría una actividad eléctrica auricular completamente desorganizada, porque tenemos que entender como si hubiesen muchos focos disparando un estímulo, ¿vale?, constantemente.
¿Y qué sucede cuando un músculo excitable se encuentra estimulado eléctricamente de manera constante? Que empieza a fibrilar. Y fibrilar es, pues eso, nunca llega mecánicamente a contraerse, pero siempre está recibiendo un estímulo de despolarización. Entonces, casi se puede entender como que aquella aurícula empieza a vibrar, porque la frecuencia de estímulo eléctrico es tan alta que induce que la propia aurícula fibrile. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosas pueden causar que la aurícula izquierda llegue a tener este tipo de problemas en esa zona muscular alrededor de la entrada de las venas pulmonares? Pues cualquier cosa que altere la estructura de la aurícula izquierda. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, en una insuficiencia mitral. Entonces, ¿qué sucedería en una insuficiencia mitral? La sangre del ventrículo izquierdo al momento de la sístole, esa válvula es insuficiente, vuelve a entrar, y ese aumento de presión patológica en la aurícula izquierda provoca una dilatación de la cámara auricular izquierda. Y esa propia dilatación de la cámara auricular izquierda daña la estructura, daña la arquitectura propia de esas zonas musculares, provocando este tipo de degeneración, pero muchas más patologías. La propia hipertensión puede provocarlo. Cualquier cosa que altere y que provoque un daño estructural de la aurícula izquierda puede propensar a la aparición de la fibrilación auricular. Y hay un concepto muy importante que quiero mencionar, y es un concepto que en inglés siempre se menciona. En inglés se escribe AF begets AF. O sea, la fibrilación auricular produce fibrilación auricular, y esto es porque en los pacientes que sufren fibrilación auricular, los pacientes que tienen esa actividad eléctrica desorganizada en la aurícula izquierda, el propio hecho de que exista esa actividad eléctrica desorganizada daña estructuralmente a la aurícula izquierda. Y eso genera más fibrilación auricular, porque cada vez hay más desestructuración de la arquitectura, más daño de aquellas zonas musculares que terminan siendo más propensas a tener una actividad eléctrica irregular. Entonces, mientras más episodios de fibrilación auricular tenga el paciente, más daño estructural existe y por ende más fibrilación auricular termina teniendo. Entonces es como si la patología eléctrica se retroalimentase a sí misma. ¿De acuerdo? Y esto a grandes rasgos, esta teoría podríamos profundizar mucho más en electrofisiopatogenia, pero en el propósito de este vídeo, pues a grandes rasgos es una explicación para entender cómo se produce y por qué se produce esa actividad eléctrica desorganizada de la aurícula izquierda. Por supuesto, el momento que esa actividad eléctrica pues está disparándose constantemente de manera desorganizada, lo que va a producir es que la llegada de la actividad eléctrica al nodo auriculoventricular también sea desorganizada. Ese nodo auriculoventricular va a intentar pasar esa actividad eléctrica lo mejor posible hacia los ventrículos, pero el resultado final va a ser que el paso de la actividad eléctrica hacia los ventrículos sea irregular, porque la llegada de la propia actividad eléctrica auricular hacia el nodo auriculoventricular también es irregular. Y esto es un concepto importante, por eso se dice y siempre se pregunta y se menciona que la fibrilación auricular es un ritmo irregularmente irregular. Es decir, tiene una irregularidad completa en la distribución electrocardiográfica que nosotros observamos. ¿De acuerdo? Hay conceptos clásicos al momento de hablar de fibrilación auricular. Si una persona pues lee un libro un poco más antiguo, pues verá que está dividida en fibrilación auricular rápida o fibrilación auricular de paso lento. Y esto es cuando la respuesta ventricular a esa fibrilación auricular, es decir, la frecuencia ventricular que observamos rápida, es cuando observamos por encima de 100 latidos por minuto en los episodios de fibrilación, y paso lento es cuando no lo observamos por encima de 100 latidos por minuto en los fenómenos de fibrilación. Es bastante más frecuente tener fibrilaciones auriculares rápidas. ¿De acuerdo?
Muy bien, y vamos a centrarnos ahora en el electrocardiograma de la fibrilación auricular, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que entendamos que hay ciertos principios que tenemos que tener siempre en la cabeza cuando nos enfrentemos a interpretar una fibrilación auricular. ¿De acuerdo? Electrocardiográficamente, lo que más va a destacar es que existe una ausencia de onda P. La onda P indica la despolarización auricular, y como en la fibrilación auricular no hay una despolarización correcta, no vamos a observar ondas P. Pero aquí voy a hacer un apunte importante, y es que a veces muchas personas tienden a confusión porque ven cierto tipo de actividad eléctrica previo al QRS y siempre entra esa confusión de si estoy observando P's. Luego vamos a ver en ejemplos de electros, ¿de acuerdo? Que esa actividad eléctrica vamos a entender que no son P's. Son lo que se denomina en electrofisiología ondas F, minúsculas además, porque las ondas F mayúsculas están reservadas para las ondas de Flutter, que es una taquicardia supraventricular distinta, de la cual hablaremos en otro vídeo. Entonces, esta actividad eléctrica desorganizada que podemos observar a veces en el registro electrocardiográfico son estas ondas F minúsculas, ¿bien?, que se llaman ondas de F por ondas de fibrilación, ¿de acuerdo? Pero no son ondas P, no se observan ondas P francas de despolarización auricular. Y esa es la característica, la principal característica que se nota en un electrocardiograma de fibrilación auricular. Luego, tenemos que recordar el concepto que hablamos previamente de que el ritmo de la fibrilación auricular es irregularmente irregular, con lo cual tendremos periodos RR, es decir, una frecuencia ventricular irregular. Bien, esto es la segunda cosa clave. Hay una excepción, que la hablaremos al final del vídeo, en el cual podríamos observar una fibrilación auricular con un ritmo ventricular regular, pero es una excepción muy característica, muy clave y poco frecuente. Lo que siempre tenemos que tener en cuenta en la fibrilación auricular es que es irregular el ritmo ventricular, ¿de acuerdo? Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que no hay línea isoeléctrica. Es decir, nunca vamos a observar esa línea isoeléctrica que acompaña al ritmo sinusal o a otros ritmos del sistema eléctrico cuando son regulares. No hay línea isoeléctrica en la fibrilación auricular. Bien, con esas tres características podemos empezar a entender cómo interpretar electrocardiográficamente la fibrilación auricular. Entonces, tenemos que recordar que no existen ondas P, es decir, no vamos a ver nunca una actividad eléctrica ordenada. Podemos observar esas pequeñas ondas F de fibrilación, pero nunca vamos a observar una línea isoeléctrica como tal. Y luego, la frecuencia ventricular, es decir, los RR, son irregulares. Es un ritmo irregularmente irregular, ¿de acuerdo? Entonces, nunca tenemos RRs a la misma distancia. Siempre tenemos periodos RR irregulares, uno con respecto de otro, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, viéndolo en derivación 2. Bien, pues vamos a pasar a interpretar ahora electrocardiogramas, ¿vale? Para enfocarnos en la interpretación electrocardiográfica, y finalmente vamos a comentar unos detalles sobre el tratamiento de la fibrilación auricular y su manejo. Bien, vamos a trabajar con este electro en primer lugar. Entonces vamos a tratar de reconocer las cosas que hemos mencionado que tenemos que buscar en un electrocardiograma con fibrilación auricular. Entonces, primero, ausencia de ondas P. Y aquí es donde muchas personas llegan a confusión, porque ven esto y esto y esto aquí, o derivación 2, que tenemos esto y esto y esto, y piensan que están viendo ondas P, pero no son ondas P. Si se fijan, no tienen la misma morfología unas con otras, ¿de acuerdo? Y son ondas que están a una frecuencia muy rápida entre ellas, es decir, son ondas F de fibrilación, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos las ondas F de fibrilación. Las podemos observar en todas las derivaciones, ¿de acuerdo? Y luego,
Habíamos dicho que una de las cosas fundamentales es que los periodos RR sean irregularmente irregulares, ¿de acuerdo? Y para ello tenemos que observar un poco la frecuencia en la que nos encontramos. Entonces vamos a fijarnos, por ejemplo, aquí, bueno, vamos a la tira del ritmo, en derivación 2, abajo del todo. Y nos fijamos aquí, por ejemplo, que tenemos una racha de 2 muy juntos. Esto estaría a 300, 150, un poco más de 100, ¿no? Aproximadamente 120. Este y este. Vamos a ver el siguiente RR. De aquí al siguiente hay 300, 150, 100, 75 y un poco más de 60. Entonces aproximadamente 70 latidos por minuto entre este segundo RR. Vamos al siguiente. Tenemos 300, 150, 100, un poco más de 75, aproximadamente 80, ¿no? Latidos por minuto. Vamos al siguiente. 300, 150, 100, 75 aproximadamente. Al siguiente, 300, 150, 100, 75, pues un poco menos de 75, 70 latidos por minuto. Vamos al siguiente, 300, 150, 100, aproximadamente 100. Y luego tenemos 300, 150, una racha de 150, 300, 150. Pues como pueden observar, completamente irregular, ¿de acuerdo? Unos con otros, irregularmente irregular. Mi consejo, una cosa que es práctica para enfrentarse a un electro, es siempre buscar, cuando vean que puede ser una fibrilación auricular, siempre buscar dos QRS que estén próximos unos a otros y luego fijarse en los QRS que les rodean para darse cuenta de manera a grandes rasgos, pues darse cuenta de manera evidente que están más separados unos QRS de otros. Y luego sí que es importante hacer el cálculo de frecuencia. Como la fibrilación auricular es un ritmo irregular, lo que siempre se dice es que no se puede hacer un cálculo de frecuencia como normalmente se haría, que sería contar la frecuencia auricular entre la frecuencia ventricular que existe entre un R y el R siguiente, porque como aquí cambia, lo que tendríamos que hacer es coger todos los QRS de la tira del ritmo, que generalmente son los QRS que tenemos en 6 segundos, y multiplicarlo por 10. Entonces, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pues esta fibrilación auricular está en una frecuencia cardíaca promedio, ¿vale?, de aproximadamente 140 latidos por minuto. Bien, y al menos hasta coger un poco más de experiencia para hacer un cálculo más rápido de la frecuencia cardíaca en una fibrilación auricular, pues yo recomiendo mucho siempre fijarse en la tira del ritmo, que generalmente corresponde a 6 segundos, contar los QRS que existen dentro de ella, multiplicar por 10 y tendrán en un minuto la frecuencia cardíaca. ¿De acuerdo? Esto es clarísimamente una fibrilación auricular. Bien. Es importante, bueno, podemos fijarnos en otras cosas patológicas que tiene este electro. No parece que exista no parece que exista hipertrofia ventricular, ¿no? Signo de indirecto de hipertrofia ventricular. No vemos Qs patológicas. Vemos un eje que parece ser normal, entre 0 y 60 grados. O sea que, básicamente, lo que más llama la atención de este electro es precisamente la fibrilación auricular. Y, como pueden ver, se cumplen los criterios que buscamos al momento que nos enfrentamos a la interpretación y al diagnóstico electrocardiográfico. Vamos a ver un siguiente electro. Pues este electro es un poco distinto al electro que habíamos visto previamente. Bien, como pueden ver aquí, las ondas F no son tan claramente esas ondas de fibrilación, pero vemos que hay una actividad rara que parece casi como si fuese tremor muscular, ¿no? Bien, vamos a ver justamente la irregularidad de los QRS. Vemos en 2, por ejemplo, y vemos de aquí, de este QRS a este QRS, tenemos 300, 150, 100 y un poco más de 75, por ejemplo, 80 latidos por minuto. Y de este QRS al siguiente hay 300, 150, 100, 75 y un poco más de 60, ¿no? Por ejemplo, 70 latidos por minuto. Bien, tenemos 300, 150, 100, 75, aquí tenemos 75 latidos por minuto. Y como podemos ver, pues es un ritmo irregular. Quizá es un ritmo irregular que es más lento que el anterior y por ende pues no es tan llamativo, no se nota tanto, bien, pero es un ritmo irregular. Y si nos fijamos, vamos a la tira del ritmo
y cogemos verdaderamente la frecuencia de los primeros 4 latidos, por ejemplo, 300, 150, 100, 75, 60 latidos por minuto, 300, 150, 100, pues 80, ¿no? Latidos por minuto, 80, 85 latidos por minuto, que es lo que habíamos obtenido aquí arriba, porque es el mismo latido en distinta derivación, por supuesto. 300, 150, 100, 75, un poco más de 60, ¿no? 70, por ejemplo, latidos por minuto, y podemos observar que existe una irregularidad en la respuesta ventricular. Entonces, vamos a ver en qué frecuencia cardíaca está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, que se escapaba podemos observar que estamos aproximadamente a una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto. Recuerden, se cuenta lo que viene abajo en la tira del ritmo son 6 segundos, por ende contamos los QRS que están dentro, multiplicamos por 10 y tenemos la frecuencia cardíaca. Vamos a ver si este electro tiene más alteraciones. Bueno, a primera vista podemos ver que parece que tiene un eje desviado a la izquierda, ¿no? Tenemos 1, tenemos AVL bastante más positivos que 2, tenemos un AVF negativo y esto es un eje desviado a la izquierda, más a la izquierda de menos 30 grados, es decir, tenemos un eje izquierdo. Bien. ¿Qué más cosas patológicas podríamos observar? Vemos que la amplitud de los QRS en V5 y en V6 es bastante grande. Si es que lo sumamos con V1, seguramente cumple criterios de Sokolov para hipertrofia ventricular izquierda. Recuerden que tiene que ser mayor de 35 milímetros, por ende 5, 10, 15, 20, 25, 30 y abajo tenemos en V1 tenemos 5, 10, pues entre la R de V6 más la S de V1 tenemos aproximadamente 40 milímetros, es decir, cumple los criterios de Sokolov para hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Entonces parece que este paciente tiene un agrandamiento de cámaras cardíacas, lo cual podría ser perfectamente entendible dentro de un paciente cardiópata que esté desarrollando pues fibrilación auricular. Bien, entonces esto es una fibrilación auricular rápida porque la frecuencia es de 110 latidos por minuto y también tiene un eje izquierdo, probablemente un bloqueo del fascículo anterosuperior, un hemibloqueo izquierdo, o puede ser que ese eje izquierdo dependa de esa hipertrofia del ventrículo izquierdo también. Desde luego es un corazón de un paciente cardiópata, ¿no? Y tiene una fibrilación auricular. Vamos a ver el siguiente electro. Ahora nos encontramos con este electrocardiograma y, como pueden observar de nuevo, pues es un electro que quiere a veces parecer que tiene ondas PES. Bien, por eso hay que estar muy atentos cuando nos enfrentamos a una posible fibrilación auricular. Bien, tenemos que darnos cuenta que o discernir bien si estas son actividad auricular de despolarización auricular natural, PES o no. Vamos a fijarnos en la tira del ritmo directamente, ¿vale? Para hacerlo un poco más organizado. Y recuerden, traten de buscar dos QRS que parezcan a grande vista juntos y coger su frecuencia. Por ejemplo, este de aquí. Y tenemos 300, 150, 100, ¿no? Latidos por minuto. Vamos a ver con el siguiente. 300, 150, 100 y un poco menos de 100. Esto es pues por ejemplo 90 latidos por minuto. Aquí 300, 150, 100, volvemos a tener 100 latidos por minuto. 300, 150, 100, casi 75, un poco más, por ejemplo 80 latidos por minuto. Seguimos 300, 150, más de 100, aproximadamente 120 latidos por minuto. Y claramente vemos que son RRs irregulares, ¿no? Irregulares de una forma irregular. Entonces tenemos ausencia de ondas P, más un ritmo irregularmente irregular. Podemos observar en algunas derivaciones, por ejemplo, como V1, podemos observar ondas F de fibrilación. Y tendremos una fibrilación auricular por criterios electrocardiográficos. ¿Con qué frecuencia? Vamos a contarlo en la tira del ritmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pues una frecuencia cardíaca de aproximadamente 130 latidos por minuto. Bien, y vamos a observar si tiene otro tipo de patología. Vemos que 2 es isobifásico, o sea que parece que el eje está en aproximadamente menos 30 grados. Entonces podríamos estar hablando de una desviación de eje hacia la izquierda.
otro eje izquierdo. Y bueno, no vemos mayor daño de cámaras, no vemos más patología estructural. En principio al menos es un electro con un eje izquierdo, que puede ser un hemibloqueo anterior, con un electro previo, y una fibrilación auricular rápida de 130 latidos por minuto. Vamos a ver un par de electros más para terminar la interpretación. Vamos a fijarnos en este electro de aquí, por ejemplo. Tenemos este electrocardiograma. Claramente podemos observar que tenemos rachas muy rápidas. Miremos la tira del ritmo. Podemos observar que tenemos rachas muy rápidas del primer latido a 150 latidos por minuto. La siguiente, 300, 150, un poco más de 100, por ejemplo 120 latidos por minuto. La siguiente, 300, 150, 100, por ejemplo menos de 100, 90 latidos por minuto. Luego tenemos otra de 300, 150. Tenemos otra de 300 y 150 al lado. Y tenemos la siguiente de 300, 150, 100, pues un poco menos de 100, ¿no? 90 de nuevo. Entonces, claramente, irregularmente irregular. Vemos las P's y no encontramos P's, encontramos ondas F de fibrilación nuevamente. Es decir, tenemos una fibrilación auricular, ¿bien? Porque es irregular. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona se fija en V1 aquí y ve esto y se confunde y piensa que estas son F mayúsculas de los dientes de sierra típicos del flúter auricular? Bueno, pues el flúter auricular, cuando hablemos de esta arritmia, vamos a entender que tiene un paso regular hacia el ventrículo, ¿de acuerdo? Porque es una reentrada, es una macro reentrada, que generalmente el flúter típico se produce en una macro reentrada en lo que se conoce como el istmo cabo-tricuspidio. Y como es una macro reentrada, tiene un paso regular hacia el ventrículo, es decir, la frecuencia cardíaca es regular. Esa es la gran diferencia entre el flúter y la fibrilación auricular. ¿Bien? Por ende, si alguien se confunde y dice o piensa que esta actividad eléctrica en V1 podrían ser ondas F de flúter de los dientes de sierra, estos típicos que se describen, y que esto pueda ser un flúter auricular, pues la irregularidad de los QRS impiden que esto sea un flúter auricular y hacen mucho más probable que sea una fibrilación auricular. Bien, y vamos a ver si tenemos un poco más de patología. El eje parece que puede ser un poco más a la izquierda de 0, pero no parece que cumpla criterios de estar por más negativo de menos 30, es decir, más a la izquierda de menos 30. Entonces pues parece que es un eje normal. Y podemos ver también que la frecuencia cardíaca es, contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. La frecuencia cardíaca muy rápida de 180 latidos por minuto. Y tiene sentido por todas estas rachas de 150 que vemos. Este paciente pues tiene un paso bastante rápido hacia el ventrículo, una frecuencia cardíaca de aproximadamente 180. Vamos a ver el último electrocardiograma de fibrilación auricular, ¿de acuerdo? Y nos encontramos con este electro, ¿bien? De nuevo, vamos a la teoría del ritmo, cogemos los QRS, el primero por ejemplo, y tenemos 300, 150 y un poco por encima, aproximadamente 120 latidos por minuto. Luego el siguiente, 300, 150, 100, un poco menor de 100, pero bueno, vamos a ponerlo como 100 latidos por minuto. 300, 150, 100, otro de 100 latidos por minuto. 300, 150, más de 100, 125 latidos por minuto. Luego parece que hay una pausa más grande, ¿no? 300, 150, 100, casi 75, aproximadamente 75 latidos por minuto. Y podemos observar claramente que es irregularmente irregular. Bien. ¿Observamos P's? No observamos P's. Esto nos podría intentar engañar que es una P, ¿vale? Pero si nos fijamos en el resto, tenemos más bien F's de fibrilación. Bien. De acuerdo, no observamos actividad eléctrica, el ritmo, el paso ventricular es irregular, esto es una fibrilación auricular. Vemos la frecuencia cardíaca que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Una frecuencia cardíaca aproximadamente 150
latidos por minuto. Es verdad que este electro no tiene tirada del ritmo, es la derivación 3, V3 y V6, pero recuerden que es una lectura en el tiempo lineal del número de latidos, por ende, pues simplemente pasamos de derivación, pasamos de territorio en el que estamos observando, pero son el mismo orden de latidos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos una frecuencia cardíaca aproximadamente 150, tenemos un eje normal, no parecen haber otras alteraciones importantes en el corazón desde el punto de vista eléctrico, y es una fibrilación auricular también rápida. Bien, quiero hablar de un caso especial, bien, para mencionarlo simplemente, de cuándo nos podríamos encontrar nosotros una fibrilación auricular con una frecuencia cardíaca regular. Es un caso muy especial. Tenemos este electro donde podemos observar que existe una ausencia completa de ondas PES. Bien, no hay ondas PES. Es verdad que tampoco observamos con claridad ondas F de fibrilación, no hay ondas PES. Y tenemos un paciente que tiene una actividad eléctrica del corazón regular. ¿A qué frecuencia? Tenemos a 300, 150, 100, 75, 60, 40. Vamos a ver el siguiente. 300, 150, 100, 75, 60, 40. 300, 150, 100, 75, 60, pues 40, ¿no? 42. Bien, entonces tenemos un ritmo, ¿vale? No sabemos lo que estamos viendo. Si es que esto llegase, en principio, o sea, pensaríamos que es una bradicardia, no vemos ondas PES, ¿bien? Pero este paciente es un paciente de 80 años que tiene fibrilación auricular crónica, ¿vale? Permanente. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta fibrilación auricular? Pues la fibrilación auricular de este paciente, el problema es que tiene, aparte de su fibrilación auricular, tiene un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Entonces es una FA más un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Esto es lo que se conoce como una FA bloqueada. Entonces, no se ve actividad eléctrica de la aurícula de este corazón porque esa aurícula está fibrilando. Pero no se ve un ritmo irregular porque el paso por el nodo electroauriculoventricular está completamente bloqueado, es un bloqueo completo. Entonces, si dibujamos rápidamente el esquema del sistema eléctrico del corazón con el que empezamos este vídeo, pues recordamos que tenemos el nodo sinusal, esta aurícula está dañada, ¿no? Y tenemos aquí pues la producción de la fibrilación auricular, y aquí tenemos el paso por el haz de His a la rama izquierda y rama derecha, y aquí está el nodo auriculoventricular. Entonces, a este nodo le llega toda la actividad eléctrica desordenada producida en la fibrilación auricular, pero claro, el problema es que este nodo está completamente bloqueado. Entonces, este nodo no permite que esta actividad eléctrica desordenada, que normalmente provoca una respuesta ventricular rápida, no permite que esa respuesta ventricular rápida e irregular se dé, porque está bloqueado, no permite el paso de nada. Entonces se produce un pequeño ritmo que es en la zona de la unión, ¿vale? De la unión del nodo auriculoventricular con el haz de His. Toman estas células del sistema eléctrico el rol de marcapasos y es un ritmo de escape de la unión o juncional, de junction en inglés, que quiere decir de la unión. Entonces, este ritmo generalmente va de 40 a 60 latidos por minuto porque es la frecuencia a la que disparan esas células del sistema eléctrico, esas células marcapaso del sistema eléctrico, y es esto lo que estamos observando. Es un ritmo de escape en un paciente que tiene FA, sí, pero que tiene también un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, lo que obliga a que otra zona del corazón coja el rol de marcapaso eléctrico, y es la única circunstancia en la que una FA se puede ver con un ritmo regular. Muy bien, quiero dar dos palabras sobre lo que es la terapéutica de la fibrilación auricular. Muy bien. Y vamos a hablar primero de lo primero fundamental, que es el control de la frecuencia cardíaca, el control de la respuesta ventricular, el control de la frecuencia cardíaca. Bien, entonces, esto se obtiene deteniendo el paso del nodo auriculoventricular. Para ello contamos con fármacos como los betabloqueantes
o los calcioantagonistas, ¿vale? Obviamente cardioselectivos, como el verapamilo y el diltiazem. Estos fármacos, recuerden siempre que lo que hacen es detener el paso. Vamos a dibujar de nuevo el esquema, muy rápido. Vamos a detener el paso del nodo auriculoventricular. Estos fármacos evitan que ese paso tan rápido y desordenado, o disminuyen el ritmo del paso, ¿vale? Y entonces disminuyen la frecuencia cardíaca. Pero ojo, eso no quiere decir que el paciente deje de tener fibrilación auricular. ¿Bien? El paciente permanece con fibrilación auricular, es decir, con una respuesta irregular, pero con una frecuencia cardíaca menor, con un menor paso a través del nodo. Y eso permite el mejor control hemodinámico del paciente y también el alivio de la sintomatología que se produce por esas palpitaciones de actividad eléctrica ventricular desordenada y rápida. La siguiente estrategia terapéutica, generalmente una vez que logremos disminuir la frecuencia cardíaca por debajo de 120 latidos por minuto, es intentar la cardioversión. Bien, la cardioversión se puede intentar de dos tipos. La primera forma en la que se puede intentar la cardioversión es la farmacológica. Esto se hace con antiarrítmicos cardiovertores, normalmente de la familia 1C de los antiarrítmicos. En algún momento voy a hacer un vídeo sobre antiarrítmicos para explicarlos, pero por ahora dejar claro que es la propafenona y la flecainida. Cosa importante de estos dos fármacos, solo se puede usar en pacientes que no tengan cardiopatía estructural. Por ende, están contraindicados si el paciente tiene cardiopatía estructural, ¿vale? Y el otro gran grupo, pues sería la utilización, por ejemplo, de amiodarona. ¿De acuerdo? Estos fármacos sí lograrían revertir el ritmo de fibrilación auricular a ritmo sinusal. Bien. Sin embargo, no siempre se logra cardiovertir el ritmo farmacológicamente y no siempre te aseguras de que la cardioversión farmacológica a ritmo sinusal no pueda volver a producir en algún momento FA. Y la segunda forma de cardiovertir sería la cardioversión eléctrica, que obviamente tiene que ser una cardioversión eléctrica sincronizada. Bien, en algún momento haré un vídeo sobre lo que es la defibrilación y la cardioversión. Explicaré la importancia de que sean sincronizadas cuando se cardiovierta. Generalmente se hace a partir de 120 julios de potencia eléctrica, ¿vale? De carga. Y la tercera gran arista de tratamiento sería la anticoagulación. De preferencia siempre con anticoagulantes directos, como por ejemplo el dabigatran o el apixaban. Pero siempre se puede recurrir a la warfarina o al sintrón también como anticoagulantes, ¿de acuerdo? Bien, así como hablamos al inicio del vídeo sobre la importancia que tiene la fibrilación auricular en el aumento de riesgo que existe para producir un accidente cerebrovascular tromboembólico debido a cómo se producía el coágulo en la orejuela izquierda, pues justamente ahora que hablamos de la anticoagulación es imperativo entender cuál es el correcto manejo cuando un paciente lleva con una FA establecida durante más de 48 horas. Si la FA lleva más de 48 horas, entonces nosotros no podemos realizar una cardioversión ni eléctrica ni farmacológica sin antes habernos asegurado de que no existe un trombo formado en la orejuela izquierda de la aurícula izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, si es que la FA lleva presente más de 48 horas, tenemos que, bien, hacer un ecocardiograma transtorácico, ¿de acuerdo? Para observar la orejuela izquierda y comprobar que no existe trombo, ¿de acuerdo? Antes de dar paso a intentar la cardioversión en cualquiera de sus formas, o bien
tenemos que instaurar el régimen anticoagulante al menos 3 semanas. Si no hay trombo en la orejuela, podemos dar paso a la cardioversión eléctrica o haber instaurado el tratamiento anticoagulante por al menos 3 semanas antes de intentar realizar la cardioversión eléctrica o farmacológica. ¿De acuerdo? Y por último, la tentativa curativa de la fibrilación auricular que podemos realizar, una alternativa terapéutica que tenemos, es obviamente la ablación. De acuerdo, esto se hace en un laboratorio de electrofisiología y se hace una ablación de precisamente las venas pulmonares, porque así como estudiamos en el inicio del vídeo, en la electrofisiopatogenia, pues es aquella reentrada en las venas pulmonares lo que provoca, lo que genera la FA, y en los pacientes que es así, pues la ablación de las venas pulmonares es una alternativa terapéutica que tenemos, con la que contamos, con tentativa curativa, para buscar retirar al paciente la fibrilación auricular. Ahora, hay que entender los tipos de fibrilación auricular a los que nos enfrentamos, porque eso nos va a permitir enfocar la terapéutica. Entonces, básicamente hay 4 tipos de FA. Lo que se considera una FA paroxística. La FA paroxística quiere decir que el episodio de fibrilación empezó hace menos de una semana y duró menos de una semana y volvió a ritmo sinusal espontáneamente. Esto es lo que se denomina FA paroxística. Sin embargo, la FA paroxística es importante recordar siempre que el hecho de que haya cardiovertido espontáneamente a ritmo sinusal no quiere decir que no pueda volver. Los episodios pueden volver a recurrir, ¿de acuerdo? El siguiente tipo de FA que tenemos es la FA persistente. Esto es cuando la FA no ha cardiovertido, es continua en una duración mayor a una semana. Luego tenemos la FA persistente de larga duración. Y esto es cuando la FA ha sido continua durante más de un año. Y finalmente tenemos la FA permanente, que es cuando se ha fracasado intentando cardiovertir. Es decir, que se ha intentado la cardioversión farmacológica y no ha servido, se ha cardiovertido eléctricamente pero ha vuelto el FA, o bien cuando el médico y el paciente deciden no intentar más o no intentar desde el inicio cardioversión. En cualquiera de estos dos casos se clasifica el FA como permanente, ¿de acuerdo? Entonces, es importante recordar que la diferencia entre FA persistente y permanente es que en la FA persistente todavía tenemos probabilidad de cardiovertir, o sea, terapéutica de cardiovertir al paciente. ¿Bien? Y bueno, esto ha sido el estudio de manera práctica sobre lo que es la fibrilación auricular. Hemos entrado un poco a la electrofisiopatogenia de la fibrilación auricular y nos hemos enfocado, por supuesto, en su interpretación electrocardiográfica. Hemos dado algunos apuntes sobre tratamiento y bueno, espero como siempre que haya sido útil. Voy a tratar de subir más frecuentemente vídeos a partir de ahora para poder terminar la serie de taquiarritmias. Seguramente lo próximo que haga será el flúter, pero vamos a llegar en algún momento a cosas que yo sé que llaman mucho la atención, como por ejemplo las arritmias por preexcitación ventricular, el síndrome de Wolff-Parkinson-White, y otro tipo de arritmias quizás un poco más complejas, incluso después, pues las arritmias ventriculares, la taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. Pues trataré de abarcar un poco todo para poder terminar este proyecto, que es tener una explicación y una interpretación electrocardiográfica de las principales arritmias cardíacas. Así que nada, como siempre, muchísimas gracias. Si es que quieren seguirme en el Instagram que tengo puesto en la descripción del vídeo, pues lo dejo allí. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo de estudio. Gracias.